Bienvenidos a todos, buenas tardes, bienvenidos a esta séptima conferencia del día de hoy. Quiero darles la bienvenida y agradecerles por estar acá con nosotros. En esta oportunidad tenemos a Miriam y a Carlos, que luego los va a presentar Santi, que nos van a hablar sobre las claves para internacionalizar franquicias. Estamos presentes en el auditorio Unilever. Quiero empezar agradeciendo a los main sponsors de esta feria virtual de franquicias, que son el Banco Superviel, Unilever Food Solutions y Unilever Professional, junto con Berkeley, y a nuestros sponsors que también nos acompañan, Adrián Mercado, Action Log, Haye Seguros, Zona 4 y Grido. Y en esta oportunidad puntualmente agradecer a todo el equipo de Invest VA y el gobierno porteño de la Ciudad de Buenos Aires, a Estudio Canudas y a Centro Franchising. Antes de que empiecen a hablar ellos, voy a presentar al orador del día de la fecha, amigo de la casa tanto como Miri como Carlos. Él es Santiago Salcedo, es licenciado en Marketing, analista de mercado y estrategias de comercialización, con un posgrado en Marketing en la Universidad de San Andrés. Es socio fundador y director de Centro Franchising, consultor miembro de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias y director de la Cámara de Franquicias de Córdoba, con quien estamos organizando este encuentro. Cuenta con más de 20 años de experiencia en franquicias, asesorando a más de 300 marcas nacionales e internacionales. Docente en diferentes universidades y escuelas de negocio, en programas de MBA y Magíster en Dirección de Empresas. Actualmente ejerce docencia en sus propios equipos, clientes y además de dar conferencias en distintas especialidades, le voy a dar la palabra para que presente a Miriam Tevez y a Carlos Canudas. Bueno, muchas gracias, Sole. Acá de todos modos los estrellas de hoy son los que van a hablar de este tema, que es un temazo, la verdad. Claves para internacionalizar la empresa. Siempre es un tema de mucho interés para las empresas, de mucha consulta, y en este momento diría que más aún, donde muchos están pensando en globalizarse y ampliar los mercados. Así que bueno, para presentar un poco a los oradores, Miriam Tevez es docente, es licenciada en Comercio Internacional, con más de 20 años de experiencia, asesorando sobre internacionalización de pymes y emprendedores, tanto de bienes como de servicios, y es gerente de internacionalización en InvestBA, que es la agencia de inversiones y comercio exterior del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También amigo de la casa, Carlos Canudas, es contador, se inició hace mucho en el tema franquicias, desde 1994 ya atendía a franquiciados de McDonald's, desde esa época hasta ahora creó su propio estudio, el Estudio Canudas, fundó Gastro Franchising, que es un portal de franquicias gastronómicas, es editor de la revista Franchising e integra la red internacional de consultores de Front Consulting, de la cual entiendo que es presidente actualmente. Y además de eso es consultor miembro de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, con lo cual compartimos muchos momentos y cosas con Carlos. Bueno, como les decía, es un tema de sumo interés. Muchas empresas hoy se preguntan si es para ellos la internacionalización, qué se necesita para internacionalizar, quiénes pueden, quiénes no pueden, y sobre todo cómo se hace, cómo es el plan a seguir o cuáles son los pasos a seguir. Así que bueno, los dejo en manos de ellos. La idea es que hagan una presentación inicialmente, luego de eso va a haber una oportunidad para hacer preguntas y que ellos respondan, y finalmente haremos el cierre. Así que arrancamos con la primera parte. Adelante, Miriam y Carlos. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias. Permitime compartir pantalla, por favor, así empezamos con la conferencia. Estás habilitadísimo. Entonces está bien. Bien, ahora perfecto. Sí estamos. Ahí estamos. Muchas gracias Carlos. Nos encontramos juntos esta vez dando la charla con Carlos, la verdad que estoy muy contenta. Bueno, me toca comenzar con esta disertación, estoy muy emocionada porque es un sector que me apasiona mucho, creo mucho en el sistema,
y qué mejor poder brindar mi conocimiento en lo que tiene que ver con la internacionalización y con la experiencia de trabajar tanto con pymes y emprendedores, poder armar un poquito y darles algunas ideas, tratando de ponernos en el lugar que tienen ustedes hoy en el momento de decidir. El repaso de contenidos, contarles, bueno, qué es lo que vamos a ver, un poco de decisión, analizar algunas condiciones, la foto que tengo que sacar del diagnóstico, las principales razones, después ya ahondándonos es en ver si la franquicia es exportable o no, la definición de los objetivos, factores, algunas etapas que creemos que son imprescindibles, la estrategia, ¿sí? La parte más jugosa de la charla, creo que es la definición de la estrategia de desembarco, la adaptación y el plan de promoción de una franquicia. Nuestra idea es, con Carlos nos hemos puesto de acuerdo en poner muchos temas en una presentación corta, pero con la intención de que se puedan llevar información y puedan llevarse inquietudes para luego pensar tranquilos y poder hacernos las consultas que deseen fuera de la expo, después, más tarde, ningún problema para poder asesorarlos con esto. Arrancamos, gracias Carlitos. Bueno, primero, condiciones mínimas. Siempre lo que planteamos es, más allá de que sea una franquicia o no, más allá de que sea cualquier tipo de producto o de servicio, recomendamos hacer el diagnóstico, el punto cero de cualquier actividad que quieran encarar, porque estamos hablando de que vamos a tener que tomar decisiones sobre evaluar los recursos que tenemos disponibles y sobre eso ejecutar alguna acción. Entonces, entendiendo eso, pensamos que hay 5 condiciones mínimas que hay que evaluar antes de poder hacer algo. Primero, evaluar el producto o el servicio, digo, el modelo de negocio en este caso, ver si está en condiciones de ser exportable, ver de estar resuelta la parte de la capacidad productiva, o sea, tener capacidad ociosa para poder hacerlo. Si yo estoy hasta el cuello con el mercado local, o estoy tratando de tener algunas condiciones, o de resolver algunas cuestiones en el mercado local, es muy difícil empezar a encarar una estrategia de desembarco en otro país, por lo que implica. Entonces, lo que quiero decir con esto es, evaluemos si el producto o el servicio es exportable en la medida de que se pueda trasladarse, digo, pueda hacer ese desembarco en otro país, en cuanto a restricciones, en cuanto a cualquier otra de las condiciones que pudiera tener, evalúa la capacidad ociosa para saber si voy a poder dar respuesta. Siempre digo, por ejemplo, vamos a una feria porque nos invitan o nos sumamos a una charla virtual en el marco de la expo con un cliente del exterior. Y por ahí tengo suerte y me dice, quiero lo que haces, lo quiero, es muy probable que tengas que tener un buen plan, una buena respuesta, cotizaciones, costos, hay que tener resuelto. Me van a escuchar decir mucho, en comercio internacional no se puede improvisar, los costos de la improvisación son altísimos, lo vamos a ver más adelante. Producto, servicio, capacidad ociosa. Ahora sí, financiamiento en general, financiamiento porque cualquier acción en comercio internacional requiere un desembolso de dinero o de tiempo del equipo que está liderando esa unidad de negocio. Quiere decir que van a dejar de hacer cosas, que siempre termina siendo dinero, porque por ahí el líder de la empresa está atendiendo otro tipo de situaciones y tiene que desatenderlas para poder tomar las riendas de salir al mercado externo. ¿Qué quiero decir con eso? Estamos hablando de que implica tener financiamiento para poder dar respuesta a las posibles cotizaciones, a las posibles reuniones, poder asistir en algunos casos, hacer alguna adaptación que requiere inversión. No estamos diciendo que tienen que salir corriendo a sacar 5 créditos o algo por el estilo. Estamos sugiriendo evaluar esa condición. No es gratis la internacionalización, todos lo sabemos, pero no es solamente financiamiento, sino también recursos de otro tipo, recursos técnicos, recursos humanos especializados. Recursos humanos es algo que también vemos, es muy, muy, muy complejo hacer todo solo. Es importante que cada uno haga la parte que sabe hacer del negocio para que esto siga funcionando bien. Es importante que el vendedor venda, es importante que
que estoy estoy intentando tener reuniones con una contraparte del exterior y yo tener resuelto acá el idioma, tener resuelto la parte legal, contable. Digo, ¿cómo lo hago? Muy probable que tengan que contratar servicios de terceros o profesionales. Lo que queremos decir acá es que muchas veces, si lo vemos, muchos de los fracasos que las empresas tienen en la internacionalización es tratar de hacer todo uno mismo. Y la realidad es que para algo hay especialistas para cada cosa. Digo, siempre cuando uno va al médico, cuando uno le duele algo, va al médico, no va al abogado, ni va al contador, ni va, digo, dependiendo el desafío que se estén planteando de salir al mundo, será bueno armar un equipo que los acompañe en esto y poder transmitirle al equipo todo esto que ustedes están intentando hacer. Es importante que todo el mundo tenga la camiseta, y más cuando estamos hablando de una marca, de una franquicia. Y la otra, yo siempre la digo como la otra condición que tenemos que ver internamente en la evaluación, en el diagnóstico, de ver si tenemos esas capacidades para salir, es la visión global del negocio, del líder, del equipo líder o de los líderes de la empresa. No se puede improvisar, decía recién, es importante poner objetivos, metas, ir cumpliendo con plazos. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos ir y venir, no podemos ir un poquito acá, un poquito allá y un poquito en otro lado. Tenemos que trabajar con una idea generalizada, y si un ratito estoy conforme y un ratito me parece que la internacionalización está buena o es una oportunidad y lo hago, puedo tener un resultado, pero después pasa algo en la empresa o acá o en otro lado y me desatiendo y no hago más nada, no contesté más, no seguí más con la estrategia y la posibilidad de contactarme o la posibilidad de hacer conocida mi marca en el exterior. Todo lo que uno pierde vuelve para atrás, por lo tanto, si la visión no está fija exclusivamente en el objetivo de internacionalizarse, puede ir trayendo algunos inconvenientes y malos resultados en muchas de esas. Nosotros estamos evaluando que cerca del 1.5 de las empresas radicadas en el país solamente exportan. Entonces, tenemos ahí una tarea fuerte y hay un montón de oportunidades que podemos atender, que más adelante vamos a seguir evaluando. Si les parece bien, Carlos, una slide más, es algo que vi también que habló Sebastián Santiago y Jorge en la charla de internacionalización de Grido y de almacén de pizzas. Exportar es una inversión a mediano o largo plazo, hay que tomarlo como tal, hay que pensar en esto, por lo tanto, como estoy haciendo una inversión, tengo que ser muy cuidadosa y muy puntillosa con el plan de trabajo que voy a establecer, tengo que bajar la ansiedad. La idea es poder tener buenos resultados y hacer un trabajo consistente. Estamos hablando de una inversión de dinero, como les decía, porque van a tener que invertir seguramente en viajes, en adaptaciones, en registros, en lo que sea, en tiempo, porque cada una de esas cosas, más allá de que muchas se han acelerado con la digitalización de muchos trámites o de cuestiones, es tiempo de estrategia, tiempo de los líderes de la empresa, y en recursos humanos, porque la intención es que todo el equipo esté consolidado para poder hacer. La exportación es un engranaje. Cuando uno logra que ese engranaje funcione, van a tener un buen resultado, pero el engranaje es más de un componente, por eso es importante el equipo que tengan atrás para que los acompañen. En esta primera instancia, no quiero hablar sola, Carlos. No. La conclusión acá es que no es una cuestión del momento de exportar, ¿no? Claramente, como la cosa ahora está fea en Argentina, voy a pensar, digamos, a poner huevitos en otra canasta y voy a pensar en la exportación. Entonces no hay una planificación, digamos, al respecto. Y casualmente yo también tuve la oportunidad de ver las charlas de algunos de Santiago, de Grido y de Almacén de Pizzas, y fue interesante ver los errores, ¿no? Porque al principio todos cometen, digamos, errores, y hay 1000 ejemplos en Argentina. Pero antes quería comentarles, yo tuve oportunidad de irle a golpear la puerta en el año 2009 a esta señora, Miriam Tevez, cuando estaba
¡Qué joven que era! 2009, hace 11 años, llevándole lo que era un catálogo, digamos, de franquicias y una pequeña investigación de las franquicias argentinas en el exterior que habíamos hecho en mi organización. Bueno, hoy, después de tantos años, ¿viste? Estar dando una charla juntos es un honor, y que hayas apoyado, como estás apoyando al sistema de franquicias y a la internacionalización de franquicias. Así que muy agradecido contigo. El primer tip también es, como dice el gráfico, es recomendable primero desarrollar las franquicias a nivel nacional, ¿no es cierto? Nosotros como Argentina, como un país grande, tenemos una amplia experiencia porque tenemos 4 grandes regiones, ¿no es cierto? Entonces, incluso lo que se llama la tropicalización, la adaptación a los usos y costumbres. En los 4 puntos que nosotros tenemos, no es lo mismo el sur, digamos, que el tema del norte, tenemos todo el tema de la zona de Cuyo, donde uno va ganando experiencia, digamos, abriendo franquicias, asistiendo inicial y continuamente con cuestiones técnicas y comerciales, donde nos vamos adaptando a esos usos costumbres. Sin ir más lejos, en el interior, por ejemplo, los horarios son cortados y por ahí, digamos, en las grandes capitales esto no, digamos, no funciona. Entonces, una vez que hayamos tenido ese desarrollo de la franquicia a nivel, digamos, nacional, recién podemos llegar a pensar en un tema de internacionalización. Adelante, Miriam, con el próximo slide, por favor. Perfecto. Estábamos pensando en general, cuando vos recién decías, no es una cuestión del momento, bueno, nosotros pusimos algunas de las razones, hay un montón de razones, hay un montón. Obviamente, y yo soy especialista en comercio internacional, la que más me gusta y la que más quiero y la ideal, la del mundo mágico, es la de abajo de todo, que es vocación exportadora. Un poco de eso pude visualizar en la charla de Sebastián Santiago hoy. Yo sé que en algún momento, cuando nací no pensé que iba a salir al mundo, al contrario, pensé que no me iba a mover de Córdoba, pero rápidamente se dio cuenta y siempre el objetivo y la estrategia de ellos es dar lo máximo en cada mercado donde desarrollan. Entonces, eso tiene que ver mucho con la vocación que tienen de ser internacionales. Ese es el mundo ideal. En la vocación exportadora estamos hablando de que uno quiere hacer lo máximo que pueda con su empresa y que el mundo conozca aquello que está desarrollando. Es importante. Nosotros tenemos bueno, ¿por qué internacionalizamos? Por saturación de mercado. Bueno, no las quiero leer, las ven ahí, digo, de la saturación, la competencia, poder tener mayores ventas en otros mercados. Esas cuestiones suelen tener mucha concordancia con lo que implica el comportamiento del mercado local, que era lo que decías vos, Carlos, de no salir ahora porque acá está todo más o menos, y ahora que necesito vender, vendo afuera, y después cuando acá está mejor, como acá me cuesta menos y me es más sencillo, dejo de atender al de afuera y sigo al de acá. Digo, todos esos errores, y más en empresas, específicamente como franquicias que tienen todo el componente de la marca, de la estructura, del funcionamiento desarrollado, los costos son muy altos de desatender o de quedar mal o hacer o incumplir algo con respecto a la internacionalización. Estamos hablando de que hay un Estado, el Estado argentino, que está de este lado velando por los derechos de cada uno de ustedes, y por el otro el de mi cliente, que su Estado está velando por sus derechos. Entonces, ahí ya no es tan sencillo, ahí ya no uno hace lo que quiere, de hecho está mucho de la gran mayoría de lo que es comercio internacional regulado, específicamente tabulado de cómo se deben hacer cada una de las transacciones, y hay un montón de cuestiones por las que uno tiene que internacionalizarse o que ve la posibilidad de internacionalizarse. La más común, el famoso diversificar riesgo, que quiere decir, cuando nosotros le preguntamos a los empresarios por qué quieren exportar, y para no tener todos los huevos en la misma canasta. Esto en Argentina está recontrapensado, piensan siempre la internacionalización como ese primer factor, con la posibilidad de
poder diversificar riesgos en este sentido. Hay un montón de cosas que tenemos como sociedad, pero hay un montón de otras cosas malas, pero hay un montón de otras cosas muy buenas, por eso estamos donde estamos y por eso todavía hay un gran interés de las marcas de Argentina en el mundo. Lo que sí tenemos que trabajar fuerte en la estrategia, cuando uno sale al mercado externo con la propia estrategia, cuando me vienen a comprar, el que viene me impone precio, costo, cantidad de plazo, todo lo que sea. Ahora, cuando yo me preparo y salgo yo con la estrategia, y vamos a ver más adelante, defino cuál es mi objetivo en el mercado externo, las condiciones, como las tengo claras, salgo a vender, las condiciones las pongo yo. Y eso es lo que tenemos que apuntar para poder tener esa diferencia y poder poner y dejar la impronta en el negocio, sin tener que hacer me rindo a tus pies y hago todo lo que quieras, soy tu esclavo. No, vamos ahora a trabajar en la estrategia para poder poner nuestra propia impronta en los negocios. Bien. Seguir a un cliente nacional hay un montón, no tiene sentido, pero bueno, exclusivamente para franquicias, hacer crecer la red, Carlos. Me imagino que crecer con la posibilidad de inversores de inversión de terceros. Es propio del negocio de franquicias, ¿no? Exacto. No solamente del capital de terceros, sino también de la gestión de terceros, ¿no? Y de la experiencia. De la experiencia, de esa adaptación, digamos, al mercado, cuando salimos a buscar un franquiciado, digamos, local, en un país vecino de Latinoamérica, bueno, este conocimiento que pueda tener del mercado. Te ayuda a posicionar la marca en la región y para convertirse en un posicionamiento, en una marca un poco más global. Esto de generar una rápida economía de escala, el propio sistema de franquicias es esto. Cuando hablamos de economía de escala, no es solamente obtener un mejor precio, ¿no? Se ganan un montón, digamos, de proveedores, de condiciones, a veces hasta una mejor logística. Hay un montón de características que implica la economía de escala. Acceder a acuerdos y alianzas con proveedores, digamos, internacionales, lograr mejores condiciones de pago de la cadena como consecuencia de que, bueno, tenemos un determinado posicionamiento, digamos, en el mercado. Nos pone en otro lugar, ¿no? Nos pone en otro lugar directamente, poder jugar en otra liga. Sí, y voy un poco a la próxima diapo, que fíjese lo que significa, ¿no? Allá ya para el 2009, cuando te fui a ver, ya éramos los líderes en exportación de franquicias en LATAM, ¿cierto? Nosotros tenemos las características, no nosotros, nuestras marcas, de un gran diseño, una innovación, una creatividad, digamos, no sé si por nuestra cultura ha llevado a que nos vean con esos tres atributos muy importantes. Esos son como los más importantes, y hay ahora en época de pandemia surgió mucho un tema en las charlas que estuve viendo. La pandemia fue para todos, y la diferencia de Argentina es que estamos acostumbrados a los cimbronazos complejos. Es malo, ¿sí? No estoy diciendo que es bueno, es malo, pero la realidad es que el argentino está acostumbrado a que le muevan el piso rápido y poder generar alguna acción para equilibrarse. Entonces, el cambio y la posibilidad... Haciendo honor a lo de Maradona, es a la cintura del argentino. Exactamente. A poder adaptarse. En otros países, cambiar un proceso lleva mucho tiempo, porque están muy más estancos en ese sentido. La flexibilidad y la posibilidad de dar respuesta enseguida es importante. Hay ahí un factor que puede jugar también a favor ahora. Ni hablar lo que está pasando con los intangibles, con los servicios. Las franquicias de servicios van a tener una buena posibilidad. El interés real sobre eso en Argentina es muy genuino. Hay mucha oferta académica, hay mucha materia gris, hay mucho conocimiento específico para todo lo que tenga que ver ingeniería, para todo lo que tenga que ver con aspectos creativos en general, innovación, algunos sectores de tecnología, van a tener una demanda importante sobre ese lado. Hay un interés genuino, y el tipo de cambio alto en el exterior
implica que por un poco de dinero van a tener un excelente servicio con los mejores profesionales de acá. Entonces hay ahí algo para atender y creo que es una posibilidad empezar a evaluar alguna acción puntual. Y tenemos que seguir el ejemplo de 148 marcas que ya han exportado franquicias concretamente. Tenemos una presencia de 1.810 puntos de ventas, fundamentalmente en Latam, y en cerca de 32 países, ¿no? Se ven los números, no sé si los veo yo, los números se ve que con la ampliación del monitor se ven medios desfasados, pero vamos a generar, vamos a entregarles la presentación para que la vean bien después. Perfecto. Y en ese sentido podemos ver que hay, dentro de los 6 grandes rubros de las franquicias, encontramos que 37% corresponden a marcas de inventario y servicios, después le sigue el 25% el tema de gastronomía, negocios especializados con el 16%, estética y salud un 9%, servicios un 7% y un 6% en tema de capacitación, que como decías vos, todos los servicios y la capacitación está teniendo un alto, digamos, voltaje, digamos, en los próximos tiempos. Fíjese la participación de marcas un poco por país, ¿no? Y en esto una principal recomendación, a nosotros nos vienen a consultar, y supongo que a vos también, Miriam, en el sentido de, yo quiero entrar en Brasil, yo quiero entrar a México, yo quiero entrar a Estados Unidos. Y en realidad la sugerencia es hacer primero una experiencia piloto en los países que comparten en cierta forma nuestra cultura, que nuestras marcas son un poco más conocidas. Entonces, fíjense cómo a lo largo del 2014, 2016 y 2019, cuando hicimos ese tipo de investigaciones, cómo fueron creciendo, ¿no? Incluso siempre Uruguay, porque es lo más simple, era cruzar el charco. Sin embargo, hoy Paraguay está adelante en ese sentido, algo en Chile, algo en Bolivia. Fíjense que los primeros países, siempre la exportación de franquicias es conveniente hacerlo en los países, digamos, vecinos, para pasar esa prueba piloto, ¿no? Y después empezar a pensar en países un poco más grandes. Voy a ir un poquito más rápido por un tema de tiempo, y te toca la próxima diapositiva, por favor, Miriam. Sí, estamos hablando de características que tiene que tener, digo, es para cualquiera, bueno, algo hablabas de los mercados, de la selección, ahora, ¿qué condiciones, qué cosa tiene que tener una franquicia para que uno pueda ver, empezar a ahondar en algún mercado, aunque sea limítrofe? Bueno, la posibilidad del concepto novedoso, ¿sí? O con mucha diferenciación con respecto a lo existente. Esto es como una característica fundamental. Cuando uno tiene ese concepto novedoso y sabe venderlo bien, el cliente lo quiere y lo quiere y lo quiere. Entonces, eso es lo primero que detectamos. Ahora, la idea es que como estamos hablando de la internacionalización y de una inversión mediano o largo plazo, estamos hablando de que no puedo ir con algo que pueda hacer, que pueda ocurrir hoy, que está de moda tal cosa, y que cuando por ahí yo llegue a hacer las acciones de desembarco pertinentes ya no tenga sentido tener tal o cual cosa. Entonces digo, ser un concepto que no pase de moda es importante, y eso tiene que ver también con el ciclo de vida de cada uno de los distintos productos que pueden tener dentro de su marca, o empezar a definir bien cuáles son los emblemas, cuáles son esos productos o servicios emblema que los van a hacer posicionarse en el mercado externo. Certeza de la rentabilidad, y ahí, igual que en cualquier negocio, uno se tiene que poner en el lado del cliente, en el lado del inversor. Yo me tengo que poner en su lugar. ¿Qué es lo que primero quiero saber? Es que, bueno, voy a ganar dinero, porque si no, voy a ganar dinero, ¿cuánto y en qué plazos? Digo, hay que trabajar fuerte en mostrarle y armar una oferta de valor que le garantice que va a tener rentabilidad por la inversión que va a hacer. Contar con la protección, esto es fundamental para, acá yo sé que no tiene mucho sentido con las franquicias hablar de esto, pero sí
lo repito porque he visto que se han dejado en algunos casos a los representantes en algún país el registro de la marca y la propiedad de la marca. La realidad es que cuando pasa eso, yo no soy más dueño de mi marca en tal mercado donde él la registró porque yo le dije que lo haga. Entonces digo, voy a empezar, está bien, tengo un socio, lo que sea, bueno, pero la marca es tu mayor propiedad, patente, marca, todo registro, hoy se hace todo digital, no tiene mucho sentido no cubrirlo más, no proteger lo más preciado que tenemos. Tener un buen posicionamiento en el mercado, porque hay que entender que vamos a estar hablando de que la persona no me conoce, que está en otro mercado, yo tengo que mostrarle de alguna manera que el público reconoce la marca, reconoce aquello que yo estoy haciendo. Entonces, toda esa información que yo pueda tener me va a servir para utilizar como valor para poder generar inversiones, para poder abrir cadenas en otros mercados. Y obviamente la posibilidad de que se pueda operar la franquicia a la distancia. Vamos a devolver por este tema, por lo que implica cuál es el mejor formato, dependiendo de cada uno, pero sí es importante que evaluar, es muy difícil hablar en general de franquicias en general, cada sector tiene su particularidad, pero sí es importante saber qué opera, qué implica la operación y qué implica la posibilidad de operar la distancia. Esto implicará, por ejemplo, tener algún software que permita tener todo el relevamiento de las materias, de los productos, de las transacciones, etcétera, del control de stock y todo lo que implique. Pero evaluar eso, si es imposible que se pueda transmitir, que se pueda operar a la distancia, no es el formato de negocio para internacionalizar en este momento. En todo caso, podrá ser otro formato. Bien, vamos un poco entonces ahora entrando más en lo estratégico, en la definición del objetivo, del mercado objetivo. Adelante, Miriam. Acá estamos. Para seleccionar, y esto es un slide con algunos tópicos, obvio hay muchos, pero es importante empezar a ver algunas cositas que queremos ver en cualquier mercado para ver si hay realmente una oportunidad. Uno de los primeros y los principales tiene que ver con que hasta dónde me da a mí el cuero para poder salir y poder buscar y hacer por ahí un par de viajes y recibir gente y adaptar el servicio, el producto o lo que sea, es empezar a ver los recursos internos, ¿sí? No es lo mismo internacionalizarme en Dubái que en un mercado limítrofe que me quedará mucho más cerca. Lo que quiero decir es que esas cuestiones, una es una cuestión de bolsillo, sí. Es una cuestión de inversión, sí, es una cuestión de ver qué recursos vamos a disponer para hacer eso. O sea, sería el primero. Después el nivel de competencia. Claro, Exacto, exacto. Los distintos mercados, ¿no? Escuchándolo a Grido decía, ellos hacían un análisis de, fíjense, qué cantidad de habitantes, cuánto era el consumo de helado en ese país, cuáles eran los potenciales, digamos, competidores, ¿no? Y qué posibilidades de crecimiento tenían en ese mercado. Exacto. La realidad es que uno, a nivel almacenero, es ver dónde se vende mucho de lo que yo hago, dónde se consume, dónde se tiene la costumbre de consumir lo que yo hago, o similar, o dónde hay muchos posibles clientes para mí. Eso es lo primero, que si yo quiero llegar a clientes. Si yo voy a ir con un segmento de precio a un lugar donde el sueldo mínimo es X, que no... digo, esas son cuestiones muy básicas. Todos los aspectos económicos que van a tener que ver, obviamente, bueno, lo geográfico tenía que ver también atado a los recursos, lo geográfico también porque por lo que implica la distancia, el traslado, en casos de que tengan que exportar bienes, productos tangibles, estamos hablando que en comercio internacional la logística es lo más caro que hay. Entonces por ahí tengo que ver qué mando desde acá o con qué me voy a abastecer en el mercado específico para no tener que hacer ese traslado. Hay que evaluar una propuesta seria. La potencialidad del mercado, lo que hablabas recién, la posibilidad de crecimiento del mercado. Por ejemplo, vos me decías Paraguay recién, Paraguay está súper estable, está muy sólido en su economía, la gente tiene un nivel un poquito superior, está pidiendo otro tipo de bienes y servicios, está demandando, y tiene el consumo casi cultural de todo lo que se hace también acá, así que obviamente es un mercado que está mirando fuerte lo que tenemos acá para ofrecer. Bueno,
el tema precios, márgenes, ahí va destinado exclusivamente a al tipo de producto o servicio que están desarrollando. Y otra cuestión es que es sumamente importante también en el terreno político legal, saber si hay una ley de franquicias, saber si hay el contexto político que da, que tiene que ver, o ustedes se imaginarán que cualquier empresa externa que quiere venir acá a Argentina, nosotros como Inves hacemos las dos cosas, la promoción de exportación y también la inversión de afuera, lo primero que hacen es ver qué pasa, cómo hago yo, si voy a reportar una casa matriz, si voy a abrir una empresa acá, qué me implica, qué plazos, costos, cómo está la política económica en el país. O sea, eso es importante para saber a dónde vamos a estar jugando, en qué mercado. Bueno, ni hablar, hablaba de lo legislativo, de la posibilidad de existencia de ley de marcas, de franquicia, de ley de licencias. Digo, eso no podemos siquiera pensar en un mercado, siendo una franquicia, si ni siquiera fuimos a ver si hay un marco legal que me acompañe allá. ¿Sí? Necesito saberlo, lo necesito, no me puedo ir a sentar con un inversor sin conocer que existe. O sea, o con un potencial cliente. Tengo que ir ya preparado con eso. Y los culturales ni hablar. Lo cultural es base para una reunión desde acá a la distancia. Desde ahí en adelante todo. Horarios... En ese sentido, quería aclararle que los únicos países con legislación en materia de franquicias son Brasil, México y en Argentina. Todo lo demás se maneja exclusivamente un poco por el contrato, ¿no? El contrato claro. es un elemento, digamos, fundamental en esto, pero quería aclararles... El contrato es importante, pero nosotros tenemos que saber la ley allá, de qué tipo de contratos, cuáles son los plazos, digo, el formato que sea vigente para funcionar, lo tengo que conocer de antemano. Bien. Entonces, esas etapas básicas, ¿no? Resumiéndolas, elección del mercado, cuáles son las distintas formas, ahora vamos a trabajar las distintas formas de poder entrar, cómo necesito tropicalizar el producto o el servicio, adaptarnos a los usos y costumbres, qué fijación de precios voy a tener, comentando un poquito como lo que hizo Grido, cuando entró en Chile se dio cuenta que su principal ventaja era que podía acceder a un precio, digamos, muy, muy económico, ¿no? Así que es importante ese tema. La estrategia de comunicación que voy a tener, digamos, en ese mercado, y por supuesto, hacer todo un diseño de los presupuestos, de lo que me va a implicar posicionar la marca allá, establecer los distintos puntos de venta, digamos, etc. Bueno, esto lo decimos. Esto es lo que decís permanentemente vos, el costo de improvisación es muy alto en materia de comercio exterior. Ahí tenemos... Es muy alto porque podés quemar lo más preciado que tenés. Sí. El ejemplo acá, ¿qué ha pasado? En general, las franquicias argentinas las han venido a buscar y no fuimos nosotros los que salimos a investigar. Hubo una época acá donde el turismo era mayor que a Brasil, y entonces, claro, cuando venían esas vidrieras con criterios así minimalistas que llamaban la atención a los inversores, y se llevaban la marca. Y realmente improvisándola, pensaban más que todo en el dinero, en la billetera que estaba poniendo ese, digamos, inversor, sin pensar, digamos, a largo plazo. Hubo 1000 casos de improvisación y de marcas que entraron, salieron, se fueron, ¿no? Es realmente complicado. Así que tu frase la volvemos a repetir constantemente. ¿Cuáles son entonces las estrategias, digamos, para la internacionalización? Entonces, vamos a hablar de la internacionalización de franquicias, pero en realidad lo que se trata es de una internacionalización de marca, ¿no es cierto? Entonces, puede haber un montón de conceptos. Dentro de la misma franquicia puede haber una franquicia, digamos, individual, una posibilidad de entregar una máster franquicia. Para aquellos que no sepan, una máster franquicia es la posibilidad de otorgarle el permiso a un máster franquiciado para que pueda subfranquiciar, digamos, en ese. Muchos empiezan de la mano de la licencia y en ese aspecto el e-commerce, sobre todo en negocios de indumentaria o en aquellos negocios especializados,
sirve para poder hacer una primera, digamos, ventana. Y también hay otros criterios, como pueden hacer un joint venture, es decir, una sociedad entre un operador internacional y el mismo, digamos, fabricante, el mismo dueño de marca. O de lo contrario, instalar, digamos, sucursales propias, que en muchos casos se ha dado así, ¿no? Hoy tenemos un ejemplo, por decir, Habana, que tiene absolutamente todos estos 5 criterios en toda Latinoamérica. En algún país otorgó la máster, en otros franquicias individuales, en otras con sucursales, digamos, sucursales propias, ¿no? O formando, digamos, sociedad. De hecho, en la charla anterior a la nuestra, las 2 compañías eligieron criterios absolutamente distintos. Distintos, exactamente. Me encantó esa parte de la charla y está bueno porque eran modelos diferentes y acá lo importante es que esto también es algo que se tiene que definir porque en base a este formato que nosotros elijamos qué tipo de estrategia y los recursos que podamos disponer para hacerla, es el tipo de contraparte que voy a empezar a hacer o qué tipo de acciones voy a tener que desarrollar una vez que lo tengo definido, ¿verdad? Lo importante es que sea la que más se ajuste y la más adecuada al modelo de negocio que quieran internacionalizar. Bien, vamos a ir un poquito más rápido porque nos está corriendo el tiempo. Adaptación, ya estuvimos hablando un poquito, este famoso tema en franquicia le llamamos la tropicalización, que es adaptarse a los usos y costumbres, digamos, del país a donde estamos yendo, ¿no? El desarrollo de una red de proveedores locales, muchas veces cuando no podemos abastecer todo desde acá, muchas veces hasta se están franquiciando, digamos, industrias, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos un ejemplo de una marca de chocolates que lo que pretende es franquiciar la fabricación. ¿Sí? Por supuesto, ajustarse también a esa legislación local. La tropicalización también implica adaptar los documentos, concretamente todo lo que sea los manuales, los contratos, y preparar una atractiva propuesta de valor. Ahí quiero ir un poquito antes cuando vos hablaste de la diferenciación. Es fundamental, ¿no?, poder definir cuáles son las diferencias que tiene un concepto de negocio frente al tercero. Pero que esas diferencias realmente aporten un valor. Establecer las diferencias con respecto a la competencia, pero sin aportar valor, no sirve un poco de... Nunca. Fíjese, el otro tema es cómo voy a promocionar, digamos, a esa franquicia en el exterior para poder hacernos un poco conocidos. Vamos a ir un poco rápido con este tema, pero hay una serie de, digamos, de acciones. Hoy la ventaja del Internet le hace mucho más económico poder llegar, digamos, a los distintos puntos, siempre sobre la base de una expansión, de un plan de expansión previamente, digamos, determinado. No tirar perdigones al aire, sino habiendo definido a dónde quiero llegar en el año 2021, atacar directamente a ese mercado. Exacto. Acá me acuerdo que habríamos hablado de este tema cuando armamos la presentación, que lo tomamos muy, muy serio el tema de elaborar el plan de marketing, porque la franquicia, el conocimiento del concepto, de aquello que hacen, del negocio que están promoviendo, es muy importante para poder tener el componente ese del valor en el consumidor de la marca que ustedes tienen. Por eso es importante empezar a trabajar de antemano cuál va a ser eso y avisarle al mundo o a la ciudad o a la región a donde se van a internacionalizar que están llegando ahí con una buena propuesta de valor. Esto es parte de dar a conocer y empezar a poner en la cabeza del consumidor o del posible consumidor el concepto que están promoviendo. Sí. Y en ese sentido, permitime, Miriam, que comente que a veces no utilizamos los recursos que tenemos disponibles, concretamente los consulados, las cámaras binacionales. Esos son elementos, ¿viste?, donde ustedes no solamente pasan por internet, por tener una buena página y hacer un tipo de acción. A ver, estos organismos internacionales nos ayudan a poder seleccionar, digamos, hacer la investigación y a que ellos mismos puedan convocar a otros grupos que podrían llegar a estar interesados
en esto. Acuérdense, cámaras binacionales o los mismos consulados. Y por supuesto, todos los organismos de promoción de exportaciones que existen en Argentina. De hecho, Miriam pasen por Inves. Pasen por Inves. Los podemos asesorar. Y una gran ventaja es que uno de sus proyectos es casualmente el tema de las franquicias, ¿no? Esto lo hace más interesante. ¿No es así, Miriam? Es así, y aparte contarles que estamos, la ciudad de Buenos Aires está participando junto a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional en el Plan Federal de Desafío Exportador, y hay 2 franquicias que están trabajando en desarrollar su plan de internacionalización, así que vi algún consultor ahí conectado, muy, muy contento que estén en la charla, pero es que ya como franquicia estén armando su plan de internacionalización, quiere decir que saltamos un poquito más el formato, y eso es muy valioso. Bueno, cosas generales que queremos que no pierdan el foco cuando estén pensando en la internacionalización. ¿Sí? La posibilidad de comprender qué implica capacitar al personal del país donde voy a desembarcar, qué implicancias tiene ese, si son los traslados, si vienen, si es virtual, si hay que hacer presencial, si tienen que ir a un local escuela, digo, todo eso hay que tenerlo bien en cuenta a la hora de pensar en la estrategia. La factibilidad de armar, de abrir unidades piloto, bueno, en algunos de los casos que estuvimos viendo hoy, sí, todos es necesario tener a dónde, digo, uno pueda... Fundamentalmente cuando pensamos en términos de máster franquicia, ¿no? Obligarlo al máster franquiciado a que apruebe, sí, que pueda abrir por lo menos 2 unidades pilotos, digamos, para hacer esa adaptación, esa tropicalización, y para darse cuenta, digamos, cómo funciona antes de empezar a subfranquiciar. Exactamente. Y bueno, y obviamente los mecanismos de poder armar el mecanismo de control y de revisión, que es por ahí lo que va a permitir medir si estamos yendo bien con los objetivos propuestos y si se está desarrollando bien el concepto de negocio sin que perjudique el proceso, ni la marca, ni nada del concepto general que queremos dar. Acá dejamos 2 videos que son videitos que armamos exclusivamente para eso, para el desarrollo y la internacionalización de franquicias. Son 2 pasos, uno es lo que es el armado del plan de negocio de exportación, y lo que implica el desembarco allá, y qué costos y qué cosas tener en cuenta. Es un poquito un resumen de la charla, pero como son videos, están linkeados a la presentación para que los puedan ver directamente como contenido. Perfecto. Yo les avisaba, estamos a 10 minutos del cierre, por si querían dejar un espacio para preguntas. Sí, aprovechamos ahora. El último slide es el traspaso directo el paso a paso de que nosotros creemos que es importante se tomen el trabajo de evaluar. Es una guía solamente, así que esperamos que lo puedan... Un poco en la presentación. Adelante con las preguntas, Santiago. Excelente, excelente. La verdad que han recorrido un montón de temas, un montonazo de temas en la presentación. No lo quise ni interrumpir, no quise hacer un corte porque venían muy coordinados entre ustedes y recorrieron la mayoría de los temas. Hay un par de desde el 2009 que estamos por dar esta charla, mira. Claro, está preparado. Les hacen un par de consultas. Una es de Marcelo, que dice, se ve que Paraguay es un muy buen país destino como mercado meta, y consulta si hay algún acuerdo bilateral que se pueda aprovechar. No hay ahora acuerdos, hay que estudiar por sectores. Es muy difícil hablar general. Lo que pasa con las franquicias es que hay muchos sectores adentro. Para mí, franquicia es un sector, entonces como es transversal, tenemos que evaluar si es alimento, si es el servicio, si es... Para servicios sé que no, sé que están en proceso muchos, hay algo que se está haciendo. Se está trabajando fuerte en promover y trabajar con los acuerdos en general. De hecho, yo participo de las mesas con la Cancillería, representando a la ciudad, para ver a qué sectores vamos a promover. Las franquicias para nosotros y para el gobierno de la ciudad es estratégico. Así que vamos a hacer todo lo posible para que haya cada vez más acuerdos. Son necesarios. Tenemos muy pocos como país, y queremos que haya más para que haya más ventajas. Pero no hay nada. Bien. En realidad es muy natural que ellos vengan por las marcas nuestras, no directamente, por los productos.
Perfecto. Bueno, hablando de eso también, Luciana consulta si hay interés o franquicias buscadas de mercados de Uruguay y Canadá. Aclaro, si hay interesados de los mercados de Uruguay y Canadá, muy específica la pregunta de Luciana, de marcas argentinas, si ustedes saben o conocen que hay alguna búsqueda. De Uruguay sí, Canadá estamos un poquito lejos, ¿no? Entonces, y realmente tiene un mercado ahí, el número 1 en franquicia, que es de Estados Unidos. Claro. Así que esa es un poco la respuesta. En mi lado también sé que Uruguay en muchos de los casos lo que tiene que ellos, como están tan cerca, directamente van, no necesitan intermediarios, no me van a consultar, no nos van a consultar directo, sino que van a tratar de contactarlas porque hasta consumen los mismos medios de comunicación, entonces tienen forma de llegar sencillo a la marca. Con respecto a Canadá, sé que hay algún interés importante en servicios, algo se está haciendo en eso, no sé si en formato franquicia, digo, dependiendo qué, por ejemplo, sé que hay muchas franquicias de servicios que tienen una oportunidad, pero hay algo de tecnología donde hay un interés genuino por el tipo de conocimiento que tenemos acá, ¿no? A ustedes, Miriam, les consultan por distintos rubros de distintos países. Cuando nosotros nos consultan, no nos consultamos específicamente por franquicias, sí por empresas, o hacemos algunos acuerdos para generar el intercambio, para que se conozcan las partes. En misiones comerciales, en alguna actividad uno a uno, o promoviendo alguna capacitación, algún encuentro de networking, hoy virtuales, pero siguen ocurriendo y tienen muchos buenos resultados, ¿no? Tal cual. Da la idea, Carlos, por lo que comentabas, que hay mucha creatividad en el mercado local, muchas marcas que están buenas, que son creativas, que tienen un muy buen producto o servicio, y tienen como dos limitaciones, por lo que les entendí en la charla, y que una es interna, tiene que ver con esta preparación o esta dificultad para prepararse o para profesionalizarse o para pensar más en el mediano, largo plazo. Y la otra que muchas veces escuchamos es que el empresario argentino tiene un poquito de mala reputación en algunos países, o por lo menos antes la tenían. ¿Esto ven que continúa o ha mejorado? ¿Qué piensan de eso? El primer tema, recomiendo que vean la próxima charla que habla de profesionalización de franquicias, que la va a dar el señor Santiago Salcedo. Así que es interesante. Y con respecto al segundo tema, Gracias. Hay una imagen en ese aspecto, pero bueno, las grandes marcas que están en mayor cantidad de países han trabajado realmente bien. Lo que pasa es que los vaivenes de la economía argentina a veces te hace inviable que uno pueda continuar, digamos, con esa presencia a veces internacional, ¿no? Entonces, digamos, a veces esa impresión todavía está, ¿no? Yo creo igual que hay una generación que nació con globales, ¿sí? Que tienen otra visión, creo que están liderando muchas empresas con muchas posibilidades. Hay una imagen media gris de algunos casos o de cosas que por ahí no fue lo mejor, pero también hay muchísimas que son muy buenas, depende de cada uno y de que todos juntos construyamos ese concepto diferente. Así como es común para nosotros lo atamos con alambre, en otros mercados el lo atamos con alambre es el argentino te lo va a resolver como sea, y busquen los casos más exitosos de cualquier industria y dando vuelta hay un argentino. Digo, hay algo innato, digo, la facultad de seguir emprendiendo a pesar de los obstáculos que tenemos acá nos permite, exactamente, o sea, hay algo ahí que sí, siempre hablábamos, si nosotros podemos funcionar, y te lo dice la gente, los expertos de negocios internacionales, si los empresarios argentinos pueden trabajar acá, armar sus empresas acá, funcionar acá, en un mercado donde saben que pueden prever cualquier cosa, son los más genios, les podría ir muy bien sin ningún problema. Es animarse, obviamente, es ser constante, y muy medido con cada una de las cosas que uno puede hacer, no comprometerse jamás a algo que no se pueda cumplir. El incumplimiento es una mancha
que no se borra más cuando estamos hablando de negocios internacionales. Perfecto, perfecto. Y en relación a esa sugerencia tuya de lo que no hacer, y a Carlos que le encantan los desafíos, le pregunto, si tuvieras que decir 3 o 5 cosas, te doy la alternativa, Carlos, que no hay que hacer si uno quiere hacer los deberes para profesionalizar, ¿cuáles serían los 3 o los 5 puntos que sugerirías no hacer? No registrar la marca, ese es un tema determinante. No investigar el mercado antes de querer posicionarse allá. Y esa investigación implica todo lo que fuimos haciendo. Viajar, hay gente que se cree que desde el escritorio va a resolver el tema. Viajar, conocer el terreno, realmente ver la idiosincrasia de la gente. Porque los procesos de negociación es fácil, ¿no? Ahí te digo esos 3 para... Clarísimo, y te sumo 2 más. Te sumo 2 más. Yo te regalo uno, Uno es no visitarla a Miriam, no pasar por InvestBA y no trabajar con alguna empresa especializada que pueda dar un poco de fe de las cosas que salen bien o experiencia inclusive de aquellas cosas que salen mal. Así que ahí completamos los 5. Exactamente, la posibilidad de que cada uno haga lo que sabe hacer, que para eso se preparó, se formó, hizo, digo... Busquen y armen equipo con la gente que sabe para cada tema. El vendedor vende. Ustedes lo instruyen y venden cualquier cosa. Yo, Miriam, no te vendo nada porque no sé vender. Digo, esto es una cuestión. Y la otra es no improvisar. No improvisar. No tengo que meter un chivo, ¿no? Nosotros, como me presentaste, representamos a Front Consulting Internacional, que es una red de consultores internacionales, cuyo propósito es la internacionalización, digamos, de las marcas, ¿no? Iberoamericanas. Estamos presentes en 25 países y lo que sirve es tener un consultor de origen y de destino que te ayude a poder llegar a esa internacionalización. FCI, franquicias, fci.com, ahí van a poder sacar un montón de información al respecto. Desde ya, muchas gracias, Santiago, al público, Irene, fantástica, Miriam, fantástica como siempre. Así que excelente charla a los dos, un lujo. Esperamos el capítulo 2. Ahí están apareciendo nuevas preguntas y va a haber muchas más, pero en honor a los horarios de la organización, siendo las 5 en punto, los despedimos y agradecemos a todos. Muchas gracias Santi, gracias Carlos. Gracias Nos a vemos todos. Pronto. Gracias Sol, Ezequiel y a todos los que se conectaron. Gracias. No, gracias a ustedes. Chao.